es Alonso González, soy interno de medicina y fui ayudante de cátedra de anatomía humana dentro de la ayudantía de cátedra de anatomía humana de SOSIVAR desde hace 5 años. En esta ocasión, el secretario de ayudantías del CEN me ha pedido que les pueda otorgar esta pequeña clase, esta pequeña exposición sobre tráqueas y pulmones, ¿no? Rápidamente vamos a entrar al contenido de la clase, y para hablar de tráqueas y pulmones tengo que hablar sobre todo de pleuras, ¿no? La definición de pleuras acá la tengo: son sacos o envolturas cerosas que rodean a los pulmones, transportan el líquido intersticial y lubrican el desplazamiento entre la jaula torácica, es decir, son estructuras de amortiguamiento de los movimientos que va a tener el pulmón dentro de la jaula torácica, y estos movimientos es debido a los procesos respiratorios, ¿no? A la inspiración y a la expiración. Nosotros, para describir las pleuras, vamos a tener dos tipos: una pleura visceral y una pleura parietal. En este caso acá coloco una pleura parietal que va a estar más relacionada con las estructuras torácicas. Voy a utilizar el puntero acá, disculpen. Relacionada con las estructuras torácicas, y una pleura visceral que va a estar más adosada a la superficie pulmonar, por ende va a tener mayor relación con las estructuras pulmonares. Para describir la pleura parietal, vale decir que se relaciona con las paredes costales, diafragmáticas y mediastínicas, va a tener relación también con el líquido pleural y va a tener una inervación sensitiva, por ende duele, ¿ya? Va a tener relaciones con arterias y venas, que vamos a explicarlo un poquito más adelante. En cambio, la pleura visceral va a estar en toda la superficie del pulmón, va a tener relaciones con las fisuras interlobares, no va a tener una inervación sensitiva, entre comillas, y va a tener más relación con la arteria bronquial y las venas pulmonares y bronquiales, que son las que penetran o están más en contacto con el parénquima pulmonar. Bien, tenemos lo que es la pleura parietal, la que va a estar mucho más externa acá y la que está de distintos colores. Tenemos 4 colores distintos que nos van a representar 4 caras distintas de la pleura parietal. Tenemos la cara amarilla, que va a ser la pleura parietal cervical, porque va a estar relacionada con la cúpula pulmonar. Tenemos la roja, que es la pleura mediastínica, que va a estar relacionada con las estructuras del mediastino. Tenemos la verde, que va a estar en la parte basal, que se va a estar relacionando con el músculo diafragma, también descrita como la pleura diafragmática. Y tenemos la azul, que va a estar en relación con la parrilla costal. Valga la redundancia, en la parte posterior de la parrilla costal y de la jaula torácica en sí, vamos a tener también un tejido conjuntivo que va a ser la llamada fascia endotorácica. Entonces, la fascia endotorácica va a estar en relación con esta cara costal de la pleura parietal. Entonces, las caras de la pleura parietal mencionamos 4, que son las que nosotros vamos a describir acá. Tenemos la pleura costal, que va a estar en relación con las costillas y la fascia endotorácica. Tenemos la pleura diafragmática, que está en la base, que se va a relacionar con el músculo diafragma. Tenemos la pleura cervical, que se está relacionando con estructuras del cuello, y es importante recalcar su importancia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener en algún momento que realizar algún proceso invasivo en el cual al paciente vamos a colocarle una vía central. Entonces, las vías centrales vamos a requerir en punzar los vasos subclavios, y esta pleura va a estar relacionándose con estos vasos al estar cerca. Entonces, al nosotros realizar un procedimiento inadecuado, podemos lesionar, podemos lastimar esta pleura cervical y generar alguna patología dentro del espacio pleural. Vale recordar que el espacio pleural va a ser la cavidad entre la pleura parietal y la pleura visceral, el espacio que deja, y en el cual normalmente nosotros encontramos el líquido pleural. También tenemos por último la pleura mediastínica, que es la que se relaciona con las estructuras del mediastino, ¿no? Entonces, esto es un poco de la teoría. La pleura costal, separada por las costillas y la fascia endotorácica. La pleura diafragmática, que es delgada y adherente al diafragma, también se relaciona con la fascia frénico-pleural y también con el nervio frénico, ¿no? Un nervio que viene desde la región cervical. La pleura cervical está en la cúpula, también llamada cúpula pleural, 2-3 centímetros por arriba del tercio medio de la clavícula. Se relaciona con el cuello de la primera costilla
y en el cual nosotros también vamos a encontrar la fosita suprarretropleural, donde se aloja el ganglio estrellado, ¿no? El ganglio estrellado es parte de la cadena simpática cervical, que también va a entrar dentro de la jaula torácica. Y finalmente la pleura mediastínica, que tapiza las paredes laterales del mediastino, interrumpiéndose a nivel del pedículo. Forma el ligamento pulmonar. ¿A qué se refiere con ello? Dentro del hilio pulmonar, que va a ser la entrada de los vasos al parénquima pulmonar, va a dejar como una especie de agujero, no de espacio, un agujero de paso, por así decirlo, dentro de la pleura mediastínica. Alrededor de este hilio, la pleura mediastínica se va a engrosar, y ese engrosamiento en el cual se podría decir de que la pleura está metiéndose hacia adentro de sí misma y convirtiéndose a visceral, la pleura parietal se convierte a visceral, es lo que nosotros denominamos ligamento pulmonar, ¿no? Algunos mencionan que es un pseudo ligamento en realidad. Entonces, la pleura parietal, este es un corte transversal en el cual encontramos las estructuras del mediastino medio y a los lados el parénquima pulmonar, ¿no? Bien, vamos a colocar de rojo primero esta estructura que está más pegado al parénquima pulmonar, y nosotros lo denominamos pleura visceral. Y finalmente también ponemos el de amarillo, el cual va a ser la pleura mediastina. Como podrán ver, la pleura visceral, acá graficada de rojo, va a estar más pegada al parénquima pulmonar, y la pleura mediastínica, que es parte de la pleura parietal, va a estar más en relación con las estructuras del mediastino medio. Bien, la pleura parietal, en otro dibujo de este libro que también es muy bueno, que es el Gray de anatomía, encontramos una membrana suprapleural, que la vamos a mencionar más adelante. Tenemos las caras, ¿no? La cara cervical, la cara mediastínica, la cara diafragmática con el músculo de diafragma y la cara costal. Entonces son 4 caras principales que nosotros vamos a describir dentro de lo que es la pleura parietal, ¿ya? Y acá tenemos el agujero, ¿no?, que les comentaba, que genera el hilio pulmonar al atravesar y entrar al parénquima pulmonar. Genera una especie de agujero de paso en la cara mediastínica, ¿no? Acá hay un engrosamiento de la misma pleura, y se podría decir que la pleura se está metiendo sobre sí misma para convertirse de parietal a visceral. Entonces, este engrosamiento que está alrededor del hilio pulmonar se prolonga hacia abajo, y al prolongarse hacia abajo se forma una estructura sólida que se puede disecar en el cadáver. Esta estructura es la que nosotros denominamos ligamento pulmonar. Y bien, para hablar de algunos elementos específicos de las caras de las pleuras, tenemos en la pleura cervical lo que son los ligamentos, ¿no? Son estructuras que van a dar sostén y mantenimiento a la cúpula pleural. Tenemos 3 ligamentos principalmente, ¿no? El ligamento vértebro-pleural, que es un ligamento que va de la pleura a la cara anterior de las vértebras, sobre todo C5, C6 y C7. Tenemos el ligamento transverso pleural, que es un ligamento que va de la pleura a las apófisis transversas de las vértebras, de C6 y C7. Y tenemos el ligamento costopleural, que es un ligamento que va de la pleura a la primera costilla. Entonces son 3 ligamentos importantes que yo voy a tener en la pleura cervical: el ligamento vértebro-pleural, ligamento transverso pleural y el ligamento costopleural. Bien, sigamos. Los recesos pleurales. Quiero explicarlo con un dibujito nada más. Está más que dicho de que las relaciones que tiene la pleura básicamente están en base a la forma que tiene el pulmón. Como ustedes han podido ver en los gráficos anteriores, la forma de la pleura se relaciona bastante con la forma del pulmón. Ahora, la forma del pulmón no es completamente grande como para abarcar toda la jaula torácica, es decir, va a dejar espacios. Entonces, esos espacios en los cuales la pleura va a estar más pegada al pulmón y va a dejar un espacio libre dentro de la jaula torácica, esos espacios son los llamados recesos pleurales. Entonces, los recesos pleurales son espacios, ¿ya? Cuando ustedes escuchen la palabra receso en anatomía, lo más probable es que se refiera a un espacio, ¿ya? Entonces, ¿dónde podemos encontrar nosotros estos recesos pleurales? Los podemos encontrar acá, por ejemplo, en la parte en relación al diafragma, al borde lateral del diafragma. Las podemos encontrar en la región mediastínica inferior o mediastínica frénica. En fin, podemos encontrar las 3 principales. Hay libros que te mencionan hasta 4, ¿no? O sea, eso va a depender de la bibliografía que ustedes también lean. En esos casos, cuando
o hay bibliografías que hablan de una cosa y otros libros que hablan de otra cosa, yo siempre les comento a los alumnos, ¿no? A los chicos que he podido apoyar en anatomía, siempre guíense, si es para un examen, tienen que guiarse de su diapositiva, que es lo que dice el doctor, que es lo que le dice la clase magistral que le da la facultad, que es con el que van a dar examen. En caso no les diga nada, pregunten, ¿no? Y si tampoco dice nada, vean en su sílabus la bibliografía, porque si ustedes tuvieran que reclamar algún punto dentro del examen teórico, ustedes van a tener un sustento académico con la bibliografía que pone en el sílabus, ¿no? En fin, los recesos pleurales, vamos a tener acá primero el receso costodiafragmático, que es en el ángulo de unión en la periferia del diafragma, de las pleuras costales y el diafragma, que lo vemos acá. No se puede poner bien el puntero. A ver, opciones de puntero. Ya, ahora sí. Se puede ver en esta región. Tenemos los recesos costomediastínicos anterior y posterior, es decir, acá está formado por la unión de las pleuras costales, es decir, la pleura que da a la cara, a la parrilla costal, y la pleura mediastínica, ¿no? Tenemos un anterior y otro posterior. Y también tenemos los recesos frenomediastínicos, que están formados por el ángulo de unión entre las pleuras diafragmática y mediastínica, ¿no? Como lo mencioné. Entonces, este es un dibujo, bueno, no es un dibujo, es una foto, ¿no? Del McMinn, que es un, no, disculpen, del Yokochi. Es un libro de anatomía, es un atlas como el Netter. La diferencia es que el Netter es dibujo, nada más. Si ustedes ven el Netter, son puros dibujos que te enseñan, entre comillas, lo ideal, que es el cuerpo humano. Pero este es un atlas de fotos cadavéricas, es decir, de muestras reales. Entonces yo les recomiendo también que aparte de tener un Netter, si es que van a llevar el curso, también tengan un atlas de fotos reales. Entonces, este es del Yokochi. Es un libro de una anatomía, como les decía, y se puede ver los recesos, ¿no? Los recesos a nivel de la parte lateral del diafragma, los que se ven, bueno, en este caso no se puede ver los costomediastínicos, pero también podemos ver pequeños espacios, ¿no? Que tiene que ver con la unión entre la pleura mediastínica y la pleura diafragmática. Todos, obviamente, parte de la pleura parietal. Sobre la irrigación de la pleura, ahora sí vamos a hablar un poquito más. Tenemos que hablar por dos partes, ¿no? Lo que es la pleura parietal y la pleura visceral. La pleura parietal va a estar relacionada con la irrigación de las arterias intercostales, las que ya habíamos mencionado, que estaban en el surco costal, en la parte borde inferior, y es por eso también de que no se puede hacer un proceso invasivo en la parte inferior de las costillas, porque se puede dañar esta arteria. También las arterias frénicas superiores y las arterias mediastínicas, ¿no? Algunas también ramas de la misma aorta. En la pleura visceral, lo que son las arterias bronquiales y sobre todo las que llegan a la superficie de los tabiques lobares, y las ramas a nivel del hilio y ligamento pulmonar, ¿no? Antes de entrar al hilio pulmonar, las arterias dan ramas que van a llegar o van a estar, entre comillas, dando irrigación a la parte periférica del hilio pulmonar. Con respecto a la inervación, también hay dos formas de explicarlo, por la pleura parietal y por la pleura visceral. La pleura parietal contiene los nervios intercostales y ramas del nervio frénico. Entonces, va a tener inervación sensitiva, va a doler. Cualquier estructura que tenga inervación sensitiva es susceptible al dolor. Y ustedes dirán, al igual que el hígado, también el pulmón, el parénquima como tal, no tiene una estructura sensitiva como en sí. Sin embargo, al poseer arterias, toda estructura que tenga arterias va a doler. ¿Por qué? Porque todas las arterias van a tener inervación intrínseca, ¿no? Van a tener lazos nerviosos que van a estar dando sensibilidad. Entonces, todo órgano que tiene arteria va a poder doler. En cambio, la pleura visceral no tiene una inervación sensitiva como tal. Supuestamente en algunos libros mencionan que no la tiene. Sin embargo, se menciona, esto es, si es que lo quieren investigar, en el Scandalakis, un libro también de anatomía quirúrgica, que es muy bueno, se menciona que tienen participación en reflejos pleurales. ¿Qué son los reflejos pleurales? Son como una especie de movimientos que se pueden dar, o contracciones que se pueden dar, entre comillas se dice, sobre todo en procesos traumáticos, ¿no? Puede ser un traumatismo por herida de bala, es decir, está en estudio todavía, pero para fines prácticos de examen es lo más probable que les digan de que no tiene sensibilidad, así que vamos a quedarnos con este concepto de que la pleura visceral no va a tener sensibilidad. Bien,
mencioné sobre las arterias pericardofrénicas, que son las que le van a dar irrigación a la parte parietal, sobre todo a la cara mediastínica de la pleura parietal. Son también llamadas diafragmáticas superiores, ¿ya? Este es su equivalente. Diafragmáticas superiores igual a pericardiofrénicas, ¿no? Son ramas de la mamaria interna que se originan en la parte superior del tórax, acompañan el nervio frénico hasta llegar al diafragma y van a emitir ramas nutricias alrededor de la pleura y también al pericardio, ¿no? Entonces va a servir como un sistema de irrigación para los componentes de tejido conjuntivo, porque al final la pleura es tejido conjuntivo al igual que el pericardio. Bien, sobre el ligamento interpleural les mencioné que es una membrana fibrocelular localizada cerca del diafragma y que va a estar conectando a ambas pleuras, ¿no? Tanto el lado derecho como el lado izquierdo, a través de recesos pleurales. Se menciona de que hay pequeños recesos en los cuales le dan el nombre de recesos pleurales vertebromediastínicos en referencia a la cara anterior de las vértebras y también en relación al esófago y a la vena ácidos del lado derecho, ¿no? Esto es solamente si es que lo quieren investigar un poco más. La pleura y la cavidad pleural sobre todo tienden a modificarse cuando hay los procesos de inspiración y expiración. En este caso podemos ver al pulmón cuando está colapsado, es decir, cuando está disminuido en su tamaño, es producto de una expiración, y cuando está inflado, es decir, luego, inmediatamente luego de que nosotros hacemos una inspiración. Vemos como la cavidad pleural, en este caso es el espacio entre la pleura parietal y la pleura visceral, va a estar modificándose. Es por ello que también la pleura va a servir como una especie de amortiguamiento para los movimientos pulmonares. Recuerden que todo cuerpo que tenga movimiento va a tener roce y todo roce va a generar calor. Entonces, la cavidad pleural también, como si fuera una membrana sinovial, va a estar evitando de que las superficies corporales, las superficies pulmonares, mejor dicho, al moverse, eviten ese roce con la jaula torácica. Al evitar ese roce, va a evitar la emanación de calor, va a evitar la laceración sobre todo, ¿no? Es por eso que es importante mantener el equilibrio dentro de esta cavidad pleural. Por ello de que es importante también para nosotros saber en qué patologías va a estar relacionada la cavidad pleural, ya sea por la acumulación de pus, ya sea por la acumulación de sangre, ya sea por la acumulación de líquido, de agua. Entonces, todos esos procesos también son importantes reconocerlos y para ello es primero, como ciencia básica, reconocer cómo es la estructura y el funcionamiento de la pleura. Seguramente en fisiología les explicará muchísimo más sobre el comportamiento de las pleuras a nivel de las enfermedades. Bien, la otra estructura que tengo que hablar para tocar el tema antes de pulmón es sobre tráquea. La tráquea también es un órgano que va a tener una porción cervical y una porción torácica. La porción cervical, recuerden, va a ser una continuación de la laringe. Recordemos un poco de laringe. Vamos a ver, acá solamente podemos ver el cartílago tiroides, el cartílago cricoides, que es una C completa. Sin embargo, la tráquea no va a ser una C completa, no va a ser una C, no va a ser un anillo completo, va a ser una C semiabierta, por así decirlo, por la parte posterior. Va a ser una continuación del cartílago cricoides y hasta su porción torácica en la cual ya va a dar la carina, su división, y va a tener dos bronquios, ¿no? El bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Después de ello vamos a hablar un poco más sobre la diferencia entre ambos bronquios. Entonces, datos generales sobre la tráquea. Comienza desde C6 y eso también sirve como una especie de referencia anatómica cuando quiere ubicar las estructuras del cuello. Siempre preguntan a qué nivel está el cricoides, a qué nivel está el tiroides, exacto. Entonces, también nos puede servir como referencia saber de que a nivel de C6 termina la laringe y comienza la tráquea. Termina como tal el cartílago cricoides y comienza la tráquea, ¿no? También sirve de referencia a C6 para muchas otras cosas. Ahí tenemos el tubérculo de Chasseignac. O también a veces llamado tubérculo vertebral, que está a nivel de la vértebra C6. En fin, de C6 a C3, de cuello a tórax. Es extendible, elástica y móvil. Tiene la cara izquierda dos depresiones. Una depresión tiroidea por la presencia de la glándula tiroides y una depresión aórtica por la presencia de la aorta. Entonces veamos, tenemos a la tráquea
en su cara anterior y a la tráquea en su cara posterior. Lo primero que nosotros podemos ver y resaltar es que es una C semicompleta y que va a estar rellenado por músculo, ¿no? Este es el llamado músculo traqueal. Este diámetro o este lumen que va a tener la tráquea va a poder modificarse de acuerdo al estímulo del sistema simpático y del sistema parasimpático. Eso lo vamos a comentar cuando lleguemos a inervación. Por el momento, morfológicamente mencionamos dos impresiones. Una en la región cervical, que es la impresión tiroidea, y una en la región torácica, que es la impresión aórtica. Sobre todo en la cara izquierda, ¿ya? Cara izquierda. Acá tenemos los ligamentos anulares, que son los ligamentos que van a estar conectando los cartílagos traqueales, y vamos a tener los anillos cartilaginosos, ¿no? Todo eso va a formar un conducto para el paso del aire desde las vías respiratorias superiores hasta el pulmón. Bien, relaciones de la tráquea. En su relación anterior va a tener superficies que van a relacionarse con estructuras del mediastino. Por ejemplo, el timo, el tronco venoso brachiocefálico izquierdo, ¿no? En la parte anterior, los músculos esternotiroideo y el esternón. También va a tener relación con el callado de la aorta y con la cara posterior de la arteria pulmonar. Todo ello en la cara anterior. En la cara posterior, sobre todo con el esófago. Es más, por embriología, nosotros también recordamos de que la tráquea se deriva deriva de un divertículo que se forma en la embriología del esófago, ¿no? Esta es la vaina propia de la tráquea, que es un tejido conjuntivo que está rodeando a las estructuras de la tráquea. Por ejemplo, acá tenemos de amarillo la tráquea, miren cómo le está rodeando, y alrededor de ello tenemos a los ganglios, ¿no? Tenemos ganglios paratraqueales del lado derecho, del lado izquierdo, y tenemos ganglios subcarínicos, ¿no? Y también más abajo ya los ganglios traqueobronquiales inferiores, ¿no? Del lado derecho y del lado izquierdo. Entonces todo esto está cubierto por láminas, ¿no? Esto lo vamos a poder evidenciar cuando se pueda disecar. La relación entre esto además podemos ver los nervios laringeos que van a estar pegados a la tráquea. Los nervios laringeos, en este caso el CBL izquierdo, son ramas del nervio vago y que van a llegar a la laringe para relacionarse con la inervación y la fonación. Acá tenemos más atrás el nervio vago, ¿ya? Y esta es la carina, que es la división de la tráquea, en la cual se van a formar los dos bronquios, el bronquio derecho y el bronquio izquierdo, ¿no? Lo primero que podemos ver acá es que el bronquio, cuando se divide, va a tener dos direcciones distintas. Si este es un corte transversal y yo voy a ver la tráquea desde arriba, pueden ver, ¿no? ¿Quién posiblemente esté más vertical? El bronquio derecho. ¿Y quién está más horizontal? El bronquio izquierdo. Entonces, si es que un niño se tragara una moneda o se tragara una canica, ¿para dónde creen ustedes de que podría obstruir con mayor facilidad en un bronquio, ¿no? ¿Para el lado derecho o para el lado izquierdo? Posiblemente, por la ayuda de la gravedad también, es que sea el lado derecho el que sea más afectado, ¿no? Puede venir una canica, puede atravesar esta región transversa de la carina y puede llegar y quedarse en camino del bronquio derecho. Entonces la patología va a estar más asociada al lado derecho. Ya, esto es parte de morfología de bronquios. Bien, esta es ya la carina, cómo se ve de manera interna. Voy a pasar rápido esto porque estamos perdiendo un poquito de tiempo. Y sobre la inervación quería detenerme un poco aquí, ¿no? La irrigación, comento, va a ser derivada también de ramas que van a estar llegando desde la misma aorta o ramas que llegan de las mismas arterias diafragmáticas superiores o de la misma mamaria interna, que también da ramas que llegan hasta la tráquea. En cambio, en la inervación quiero hablar sobre las fibras simpáticas y las fibras parasimpáticas. Las fibras simpáticas son fibras postganglionares. ¿Qué significa postganglionar? Cuando sale una vía, sobre todo hablando en el sistema autónomo, sistema nervioso autónomo, es decir, del sistema simpático y parasimpático, vamos a tener dos vías, ¿no? La vía preganglionar antes del ganglio y la postganglionar. La que llega acá a la tráquea es la postganglionar, después del ganglio, ¿no? Son ramas cardíacas del tronco simpático cervical, es decir, recibe ramas de la cadena simpática y de los nervios viscerales torácicos, es decir, de ambas cadenas simpáticas, cervicales y torácicas. Y va a tener
que ver con la inervación del músculo traqueal. Y estas van a favorecer que el lumen de la tráquea se agrande. En las fibras parasimpáticas es un poco distinto. Las ramas vienen del nervio vago, específicamente, y los nervios laríngeos. Es decir, el nervio laríngeo cuando da su vuelta y sube para la laringe, va a dar ramas nerviosas que van a estar llegando al músculo y a la mucosa traqueal. Estos dos sistemas son una especie de componente primordial para lo que es la farmacología a nivel de los vías respiratorias. Nosotros cuando queremos dilatar nosotros utilizamos agonistas simpáticos, agonistas del sistema, agonistas de los receptores beta, que van a promover en este caso le decimos la broncodilatación, pero también tiene afección en la tráquea. Las fibras parasimpáticas, por el contrario, van a disminuir el lumen y van a provocar una obstrucción o van a disminuir el paso del aire hasta las vías respiratorias inferiores, ¿no? Este es el principio básico por el cual se da la farmacología de patologías como el asma, por ejemplo, ¿no? En fin, también otro aporte quirúrgico es sobre la traqueostomía, que se puede dar en diversos puntos de referencia. Es decir, cuando ustedes lean lo que es la intubación, van a encontrar de que se puede dar a nivel de cartílago-cricoides o si no a nivel traqueal. Normalmente algunas guías mencionan entre el tercer y cuarto anillo traqueal se puede hacer la incisión. En este caso yo estoy poniendo 3 casos que menciona el Skandalakis, mencioné que era un libro de anatomía quirúrgica, en donde se puede ver cómo este entubamiento va a poder generar patologías a nivel de vascular, porque va a estar afectando en este caso la arteria subclavia. En el ejemplo de abajo, que es de ahí la importancia de saber vasculares. O si no, cuando quiero comenzar con la definición de oxígeno en la sangre y por ende al exhalar vamos a nosotros botar CO2, ¿ya? Pero acá estamos hablando de anatomía, así que vamos a enfocarnos a lo que es anatomía propiamente dicho. Fíjense, este es los pulmones in situ y acá he sacado un dibujo que a todos del libro que a la mayoría les encanta, ¿no? Que es el néter que mínimo todo alumno de anatomía se compra al inicio. En fin, lo que yo quiero resaltar acá es que se pueda ver los pulmones in situ dentro de la jaula torácica. Ven que ocupan un espacio bastante considerable, es decir que cualquier traumatismo dentro de la jaula torácica tenemos que sospechar de que va a tener repercusión pulmonar. También vemos de que está adosada o está envuelta en las pleuras, que ya hemos explicado que son, y también tiene relación con la región mediastínica, es decir, con la posición del corazón. Y se influyen mutuamente, porque una enfermedad respiratoria puede influir también en el corazón, y viceversa, una enfermedad cardíaca también puede influir dentro del pulmón, sobre todo en caso de cardiomegalia, cuando el corazón crece por diversas patologías, puede presionar y puede generar un aumento de presión a nivel pulmonar. Eso lo vamos a explicar cuando lleven sus cursos de medicina interna, quizás. Sobre las consideraciones generales, el peso varía un poco en el adulto en cuanto al varón y a la mujer. En el varón es de más o menos 1 kilo 300 gramos, puede variar de 760 en niños, y en la mujer 1 kilo exacto, puede variar en niños entre 550 gramos hasta 450. Su consistencia es blanda. El pulmón en sí es blando, es hasta un poco rosado. Y esto va a cambiar cuando vean el cadáver, van a ver un pulmón gris, ¿no? Van a ver un pulmón opaco, un pulmón de color oscuro. Eso también puede variar en el ser vivo cuando el pulmón tenga patología, sobre todo de los fumadores, ¿no? Los consumidores de tabaco, que van a generar un cambio dentro de la fisiopatología del pulmón. En fin,
también cede a presión débil y tiene elasticidad, también como la tráquea. Es decir, si la tráquea o el pulmón, que son órganos respiratorios, van a tener elasticidad, quiere decir de que el sistema respiratorio va a poder amoldarse a las distintas presiones que vamos a tener dentro de la cavidad, dentro de la atmósfera. Bien, para describir la cara lateral del pulmón, primero vamos a escribir por pulmones. El pulmón derecho, que valga de redundancia, está en el lado derecho, vamos a tener dos cisuras, ¿no? Una cisura oblicua, que es la que tenemos acá de amarillo, va a estar comenzando desde el extremo posterior de la cuarta costilla y va a terminar a la altura del cartílago costal de la sexta costilla. Tenemos la otra cisura, que es una cisura horizontal, que va a comenzar en el cuarto espacio intercostal y más o menos a 2-3 centímetros de la línea axilar anterior, y va a terminar también, o su relación va a estar, su relación final va a estar en relación a la cartílago costal de la cuarta costilla. Es decir, estas dos cisuras, la oblicua y la horizontal, me van a determinar tres lóbulos, ¿no? El lóbulo pulmonar superior, el lóbulo pulmonar medio y el lóbulo pulmonar inferior en el pulmón derecho. En el pulmón izquierdo pasa algo parecido, sin embargo, no vamos a tener la presencia de una cisura horizontal, solamente vamos a tener la presencia de una cisura oblicua, lo que es un extremo superior, que valga de redundancia, está al mismo nivel que la cisura oblicua del otro lado, es decir, las dos cisuras oblicuas van a estar al mismo nivel por el extremo posterior de la costilla, de la cuarta costilla, y su extremo inferior va a ser el extremo externo de la sexta costilla, ¿ya? Esto nos va a determinar dos lóbulos, ¿no? El lóbulo pulmonar superior y el lóbulo pulmonar inferior en el pulmón izquierdo. Las proyecciones, es importante saber cómo se proyecta el pulmón dentro de la anatomía de superficie. ¿Por qué? Porque nosotros al auscultar a nuestro paciente con el estetoscopio vamos a poder, de acuerdo a la posición de nuestro estetoscopio, poder escuchar los sonidos de ciertos lóbulos. Y de acuerdo a ello también nosotros poder identificar en qué zona del pulmón está ocurriendo el problema, ya sea un problema, un síndrome de consolidación, ya sea incluso también un síndrome de derrame pleural, etcétera. Entonces es importante ver una proyección anterior en la cual va a predominar, en este caso, en el lado derecho, el lóbulo superior. También vamos a tener acá la proyección del lóbulo medio y un cachito, un poquitito del lóbulo inferior. En la proyección lateral vamos a tener una mayor superficie de lo que es el lóbulo inferior, es decir, si yo quiero ocultar el lóbulo inferior, me va a convenir a mí ocultar a mi paciente de forma lateral. En cambio, el lóbulo medio, su superficie va a reducirse. En cambio, si yo veo la proyección posterior, lo que voy a ver son las proyecciones de los lóbulos superiores y los lóbulos inferiores. Es decir, yo no voy a poder auscultar al lóbulo medio en una proyección posterior, ¿no? Es decir, yo de acuerdo a la proyección de los lóbulos voy a poder auscultar de manera correcta a mi paciente y voy a poder ubicar, ¿no?, lo que es la anatomía en sí y la función principal de anatomía que tiene que tener en claro ustedes que están llevando lo que es la ciencia de la salud, es la ubicación, saber ubicarse dentro del cuerpo humano y saber dónde encontrar lo anormal, ¿ya? Yo les estoy mostrando lo que es, entre comillas, normal. De acuerdo a ello, si ustedes encuentran sonidos raros en algunas áreas superficiales del tórax, de acuerdo a las proyecciones del pulmón, ustedes pueden ubicar el lugar exacto donde puede haber un proceso patológico, un proceso de enfermedad. Listo. Esta es la proyección posterior del pulmón, en el cual recalcamos, ¿no?, lo que es el lóbulo superior, el lóbulo inferior, y se puede ver la cisura. La cisura, cuando yo le pido a mi paciente que entrecruce los dedos y ponga sus manos en la parte posterior del cráneo, va a estar correlacionándose, miren el dibujito, con el borde medial del omóplato. Entonces, esto es como una especie de referencia anatómica. Aparte de ello, cuando se da la auscultación a nivel de la parte posterior del tórax, es decir, el dorso, yo voy a ocultar no al omóplato, sino en la región más o menos cercana o paravertebral, para poder escuchar el lóbulo superior, sobre todo un poquito más abajo del lóbulo inferior, ¿ya? Y acá también como una referencia, una apófisis, la apófisis espinosa de, no es de D7, es de C7, de D7 que digo. Sí.
Las pulmones, lo que son las vistas anteriores y posteriores, vamos a tener, como les expliqué, este es el dibujo del néter, las proyecciones del pulmón y las vistas, ¿no? Ahora, sobre lo que es las impresiones pulmonares, el pulmón, como les comenté, va a estar relacionado con algunas estructuras de la jaula torácica del mediastino. En este caso, sobre todo sus relaciones mediastínicas son las que más me van a importar a mí. Si yo veo el pulmón derecho desde la cara del mediastino, voy a ver esta región o voy a ver el pulmón de esta forma. Entonces, yo acá he puesto dos dibujos, uno en el que se ve las impresiones de o de las estructuras, mejor dicho, del mediastino, y acá uno sin estas estructuras y se puede ver los surcos que dejan, ¿no? En este caso, en la parte superior, yo veo de la arteria subclavia. En la parte un poquito más abajo de esta, puedo ver la impresión que deja el tronco venoso braquicefálico. Y acá puedo ver la impresión que deja el esófago, ¿no? ¿Se puede ver? Yo creo que sí se puede ver, ¿no? Acá también vamos a encontrar la impresión que deja la vena cava inferior, ¿no? Una vena que va a estar llegando a la aurícula derecha. Y acá el hilio pulmonar. Con el hilio pulmonar nos vamos a tener un poco más para explicarlo con mayor detalle. Este es para el otro pulmón, para el lado izquierdo. Entonces, acá yo no le he puesto nombre. Este caso, si ustedes ya se ubicaron en el anterior dibujo, pueden ubicarse de mejor manera. Acá también vamos a ver a la arteria subclavia, recordemos, y un poquito más abajo también en las estructuras venosas. Acá vamos a encontrar la impresión cardíaca más acentuada quizás porque, recordemos, el corazón va a estar más orientado hacia el lado izquierdo de la jaula torácica, es decir, va a ocupar un poquito más de espacio dentro de la hemitórax izquierdo. Por ende, si va a ocupar más espacio, va a quitarle más espacio también al pulmón. Por ende, el pulmón izquierdo va a ser menor tamaño, de menor peso que el pulmón derecho. Y por ende también la impresión cardíaca va a ser mayor dentro del pulmón izquierdo. En el pulmón derecho también se puede ver una ligera impresión cardíaca. Y esta se puede acentuar quizás si es que el paciente tuviera alguna cardiomegalia, alguna patología que hiciera de que las estructuras del corazón derecho también aumenten, ¿ya? Y se puede ver la impresión aórtica. Recuerden, la impresión aórtica va a estar más relacionada para el lado izquierdo, porque la orientación de la aorta torácica está más para el lado izquierdo, ¿ya? Eso cuando hablen de pulmón, le van a explicar lo que es la orientación de la aorta y cómo esta se relaciona también con las estructuras de la jaula torácica. Bien, estos son los hilos pulmonares, que son las estructuras que están entrando al parénquima pulmonar. En este caso vamos a ver lo que son los bronquios, también las venas y las arterias pulmonares, ¿ya? Entonces, comencemos por un lado y por el otro también. Tenemos primero en el lado derecho, tenemos esto de acá, que son los bronquios. En este caso, acá se han dividido ya para entrar, y en el dibujo pareciera que fueran dos, pero en este caso tómenlo como si fuera uno, ¿no? Esta es la estructura bronquial. Delante de ella vamos a encontrar a la arteria pulmonar derecha, que es una arteria que está saliendo del ventrículo derecho y llega al pulmón. Pero recordemos, esta arteria está llevando sangre venosa. ¿Por qué? Porque la denominación de arteria es que son vasos que están saliendo del corazón. Pero este vaso que está saliendo del corazón es del ventrículo derecho. Y el ventrículo derecho tiene sangre venosa, trabaja con sangre venosa. Por ende, la sangre que está llegando a la arteria pulmonar derecha es sangre venosa y es la que está entrando al parénquima pulmonar. Y después de ello tenemos dos estructuras, la vena pulmonar derecha superior y la vena pulmonar derecha inferior. Son dos venas que van a estar recogiendo la sangre del parénquima pulmonar, que después del proceso de hematosis va a ser una sangre arterial, va a ser una sangre rica en oxígeno. Entonces, la sangre, la arteria pulmonar va a estar llevando sangre rica en CO2 y la vena pulmonar, en este caso la derecha superior e inferior, van a estar llevando sangre rica en O2. La forma de este hilio pulmonar en el lado derecho va a tener una forma ovalada, ¿no? Algunos libros mencionan que es de forma ovalada, quizás por la disposición de los vasos.
esta disposición no se copia para el lado izquierdo. Para el lado izquierdo, nuevamente, nos ubicamos al bronquio. Y esto también va a ser, es una recomendación para las prácticas. Cuando ustedes tengan la muestra cadavérica, el pulmón, vean el hilo pulmonar, ubíquense siempre el bronquio. El bronquio va a ser su paradigma, el bronquio va a ser su punto de guía de ustedes para poder ubicarse. Si ustedes identifican qué pulmón es, identifican el bronquio, van a saber ubicarse dónde encontrar cada estructura dentro del hilo pulmonar. En fin, en el lado izquierdo vemos al bronquio izquierdo y vemos que por arriba del bronquio izquierdo está la arteria pulmonar. Es decir, ya no la encontramos adelante, está en el lado derecho, la vamos a encontrar arriba. ¿Ya? Vuelvo a repetir, la disposición de la arteria pulmonar es distinta en cada lado. En el lado derecho va a estar delante del bronquio y en el lado izquierdo va a estar arriba, ¿ya? Luego de ello, más abajo vamos a tener las otras estructuras que ya ustedes reconocerán, son las venas pulmonares. La vena pulmonar izquierda superior, izquierda inferior. Acá hay un pequeño error, parece que debía acá es izquierda, ya, acá hay un pequeño error de tipeo. Este lado se le dice que tiene una forma de raqueta. Es el hilio pulmonar izquierdo que tiene forma de raqueta. Entonces, ambos hilios pulmonares tienen distintas formas. Una es ovalado, el del lado derecho, y otro es en raqueta, el del lado izquierdo. Este es un dibujo, una foto también de Yokochi, que es un atlas, ya lo mencioné, de neuro. Entonces, de todas las estructuras de acá, si ustedes van a tener esto en la muestra cadavérica, fíjense, lo primero que deben hacer es reconocer qué pulmón es. Después de ello, reconocer el bronquio. Y de acuerdo a eso, nosotros vamos a encontrar todas las demás estructuras. Ejemplo, este pulmón, yo voy a encontrar un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Es el pulmón derecho. Ya, ahora yo voy a encontrar el bronquio. En este caso, les estoy ayudando, porque tampoco la muestra no se puede ver bien acá. Lo que es 15, es decir, este lado y esta estructura de acá, estas dos estructuras van a ser los bronquios que van a estar entrando al parénquima pulmonar. Por ende, las estructuras que están delante de ellos, que son estas dos que se han dividido, el que dice número 14, son las arterias pulmonares derechas, ¿no? Y esta estructura, las de acá, que pueden ver, son las venas pulmonares, ¿ya? Entonces, nuevamente repito, identificar el pulmón, identificar el bronquio y también inmediatamente identificar la arteria pulmonar o las estructuras de la arteria pulmonar. Igualito acá, este pulmón es el lado izquierdo, porque voy a encontrar un lóbulo superior y un lóbulo inferior. Y aparte, fíjense, otra forma de encontrar o diferenciar los pulmones es por la impresión cardíaca. La impresión cardíaca es muy grande en el pulmón izquierdo. Entonces, es bien difícil de que tenga dos lóbulos, tenga número de lóbulos distintos y ustedes se confundan. Vuelvo a ubicar el bronquio. En este caso es este de acá. Si este es el bronquio, superior al bronquio voy a encontrar a la arteria pulmonar izquierda. Delante del bronquio voy a encontrar las estructuras de las venas pulmonares, ¿ya? Y acá las impresiones, como les dije, se pueden notar acá, las impresiones que dejan. En el lado derecho va a haber la impresión esofágica, en el lado izquierdo la impresión aórtica. Este es ya otro dibujo, este sí es un dibujo, pero es un dibujo del Rouvier, que también es un libro muy bonito de anatomía, que me encantaría que lo vean. Nuevamente, para que vean la disposición. Y estoy repitiendo varias veces porque ha habido preguntas en donde han preguntado la disposición. Si más no recuerdo, creo que en algún examen de NAM o algún examen de salud o residentado han preguntado sobre ello. Entonces, vamos a nosotros a tener énfasis en ello. Bien. A ver, si se puede escuchar ya, si se escucha bien, genial. Tenemos el bronquio derecho, delante de él tenemos a la arteria pulmonar y después delante de esto un poquito más abajo y más abajo de esto tenemos a las venas pulmonares. Y esta es el drenaje venoso, entre comillas, ¿no? Que está teniendo las venas pulmonares. Las venas pulmonares van a recoger toda la sangre que va a estar en el parénquima pulmonar luego de la hematosis y van a tener alto contenido de oxígeno. En el otro pulmón tiene parecido. Bueno, en este dibujo parece que la arteria la han ubicado un poco más
adelante, pero en realidad está un poquito más arriba. También es un dibujo del Rubier, pero quiero también recalcar ello, ¿no? El drenaje venoso, entre comillas venoso, porque recuerden, que está llevando sangre rica en CO2, de las venas pulmonares, va a estar en relación, miren, con los dos lóbulos que tiene el pulmón izquierdo, ¿ya? En fin, les había mencionado sobre el ligamento pulmonar, y el ligamento pulmonar va a tener relación con el saco pericárdico del corazón. Este ligamento pulmonar, que en realidad es un replegamiento, por eso también se le llama pseudoligamento, porque en realidad no es un ligamento en sí, sino es un repliegue aumentado de estructura del tejido conjuntivo de la pleura parietal que se va a convertir a pleura visceral, ¿no? Es este de acá, y que se puede ver bien bonito. Este es un dibujo de uno de los tomos del TESTUD, del tercer tomo, y acá se puede ver bien bonito lo que es el ligamento triangular del pulmón. En realidad tampoco no es su tamaño real, porque el ligamento pulmonar puede prolongarse hasta la superficie diafragmática, ¿ya? Se puede prolongar, no es que solamente sea en el ilirio, se puede prolongar. Eso sí se puede ver quizás en las prácticas. Tengan cuidado con ello cuando disequen el ilirio pulmonar. Y también en algunos casos, sobre todo en el lado derecho, tenemos algunos otros lóbulos accesorios. Pero ¿por qué sucede esto? Es que vamos a tener una referencia anatómica acá, lo que es la vena ácigos. La vena ácigos, dentro del sistema de drenaje venoso de la jaula torácica, va a estar recogiendo lo que son las venas, los espacios intercostales. En este caso, para el lado derecho sobre todo, va a estar recogiendo la sangre venosa y va a llegar hasta cierta altura y va a dar una curva, ¿no? Va a dar como un callado, el callado del ácido. Eso es lo que ocurre normalmente. Sin embargo, hay ocasiones en las cuales puede meterse o puede dar una curva de manera anómala y puede algo así como agarrar parte del parénquima pulmonar y generar un lóbulo. Este es el llamado lóbulo de Dácilus. Es una anomalía, pero lo tienen que tener en cuenta cuando operen a algún paciente, ya sea por alguna patología pulmonar. Tienen que tomar en cuenta de que acá hay un vaso, porque si ustedes no se acuerdan de que puede haber la posibilidad de que el ácido esté llegando o esté metiéndose por el parénquima pulmonar, pueden romperlo. El paciente lo puede tener y ustedes sin saberlo, por creer de que solamente solo existe la anatomía normal, pueden lesionarlo y puede haber un problema intraoperatorio. ¿Ya? Lo menciono como una referencia anatómica y también como una advertencia que tienen que tener ustedes a la hora de plantear una operación. Sobre todo para los que les gusta la cirugía. Este es un dibujo de la escandalatis, ¿ya? Como les digo, es un buen libro de neuroanatomía, de anatomía quirúrgica, y se los recomiendo para los que les encanta o los que piensan especializarse en las ramas quirúrgicas de la medicina. Los bronquios. Esta es una definición del Rubier que me gustó bastante. Los dos bronquios principales, sobre todo, se separan uno del otro y se dirigen al hilio pulmonar de su pulmón correspondiente. Cada uno de ellos penetra el pulmón por el hilio pulmonar y lo atraviesa hasta su base. Es decir, va a llegar hasta abajo, dando origen a numerosas ramificaciones. Tenemos dos bronquios, el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. El bronquio derecho es más ancho, es más o menos de 1.5 centímetros y más corto. Es el que se ven acá. Y aparte es más vertical. Es por eso que les decía, cuando un niño, por ejemplo, ¿no? come, ingiere o se atraganta con algún cuerpo extraño y esté entre la vía respiratoria, lo más probable es que llegue al pulmón, llegue al bronquio derecho, porque está más vertical, porque la gravedad le ayuda a llegar a esta región. Es menos probable que llegue al bronquio izquierdo. El bronquio izquierdo es más delgado, es de un solo centímetro, es un poquito más largo, fíjense, y es más oblicuo. Esto es porque la tráquea también tiene una posición un tanto más para el lado derecho que para el lado izquierdo. Entonces, la distancia entre la tráquea y el pulmón izquierdo va a ser más grande que la distancia entre el pulmón derecho y la tráquea. Por ende, el bronquio izquierdo va a tener que ser un poquito más largo que el bronquio derecho, va a tener que ser más horizontal y aparte es un poquito más, por así decirlo, delgado dentro del lumen, ¿no? Las relaciones que tienen los bronquios, ya habíamos visto acá cómo son la disposición de los bronquios in situ. Ahora vamos a ver sus relaciones. Fíjense, esta relación es importante. Este es la arteria pulmonar, el tronco pulmonar.
en el cual va a dividirse la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Las diferencias que hay entre el bronquio derecho y el bronquio izquierdo son similares a las que tiene la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Sin embargo, son correspondientes al lado contrario. Es decir, en este caso de los bronquios, el bronquio derecho era más corto y era más vertical. En esas características le van a pertenecer a la arteria pulmonar izquierda. No tanto de vertical, sino de ser más corta. En cambio, la arteria pulmonar derecha va a ser un poquito más larga que la izquierda, al igual que el bronquio del izquierdo. Disculpen que está. Ya, ahora sí. Igualito la relación que va a tener con las estructuras del mediastino medio, sobre todo con las estructuras cardíacas. Fíjense cómo va a estar detrás de todas estas estructuras y cómo se va a estar relacionando con las estructuras vasculares. No solamente eso, tenemos que notar también que se van a relacionar con la aorta. Recuerden que cuando hablamos de tráquea, hablamos sobre la impresión aórtica que deja en la porción torácica, el paso de la aorta. Entonces, cuando la aorta da su curvatura, da su callado y se dirige para el lado izquierdo, también va a tener una relación con el bronquio izquierdo. Este es otro dibujo del Rouvier que también ejemplifica también muy de manera esquemática lo que son las relaciones entre los bronquios y las arterias pulmonares. Ya en este caso también lo que son las relaciones hasta la parte más inferior del pulmón. Lo que es la segmentación pulmonar, nosotros vamos a tener bronquios de primer, segundo y tercer orden, ¿no? Los bronquios de primer orden son los bronquios principales que llegan al pulmón, ¿no? En este caso el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. Después vamos a tener los bronquios de segundo orden, que son, o es el bronquio que ingresa a un lóbulo, o bronquio lobar. Entonces, si nosotros tenemos 3 lóbulos en el lado derecho y 2 lóbulos en el lado izquierdo, quiere decir que vamos a tener 3 bronquios de segundo orden en el lado derecho y 2 bronquios de segundo orden en el lado izquierdo. Y los de tercer orden, que son los bronquios que llegan a un segmento bronquial. Es decir, cuando hablemos de la segmentación bronquial, también vamos a hablar sobre las diversas partes del pulmón. Sobre la segmentación broncopulmonar, porque tiene bastante la relación entre el parénquima pulmonar y la división bronquial, vamos a ponerlo por cada pulmón. Primero, el pulmón derecho. El pulmón derecho va a tener 3 lóbulos, lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. De acuerdo a ello, vamos a tener las segmentaciones pulmonares. En total van a ser 10, como ven acá, ¿no? Entonces, en el lóbulo superior vamos a tener un segmento apical, un segmento anterior o ventral y un segmento posterior dorsal. En anatomía, cuando escuchen ventral, se refiere a anterior en la mayoría de casos, ¿ya? Igualito, cuando escuchen el término dorsal, en la mayoría de casos se va a referir a un segmento posterior. Entonces, vemos acá el lóbulo superior con su segmento apical, con su segmento anterior y su segmento posterior. Debería estar un poquito más rotado el pulmón. Su segmento anterior y su segmento posterior. Después tenemos lo que son el lóbulo medio, en el cual vamos a encontrar el segmento medial y el segmento lateral. Segmento medial porque está más pegado a la línea media y el segmento lateral porque está más alejado de la línea media dentro del lóbulo medio. Y después tenemos el lóbulo inferior, que el lóbulo inferior tiene ciertas peculiaridades. Por ejemplo, va a tener un segmento que va a estar para arriba, que es el segmento apical inferior, es el segmento 6. Y después todos los demás segmentos van a estar para abajo, van a estar relacionados con la cara diafragmática. Entonces, encontramos el segmento basal medial o segmento cardíaco, que es el segmento 7 que está por acá atrás, el segmento basal anterior, que es el segmento 8 que encontramos acá, el segmento basal lateral, que es el segmento 9, y el basal posterior, que está para el lado, para la cara posterior del pulmón, en este lado, ¿no? Vale recalcar de que cada segmento tiene su número, es decir, dentro de la clasificación de la segmentación broncopulmonar, cada segmento va a tener su número, ¿no? Y esto, ¿por qué lo menciono? Porque en los exámenes teóricos tienden a mencionarte el segmento y te ponen qué tipo de segmentación es. Segmentación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, hay 10 segmentos
broncopulmonares en el pulmón derecho. En el pulmón izquierdo pasa lo mismo, pero el número va a ser menor. Vamos a encontrar en los dos lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior, en el cual vamos a tener 4 segmentos en el lóbulo superior y 4 segmentos en el lóbulo inferior. Primero, en el lóbulo superior, los segmentos que eran apical y posterior en el lado derecho acá van a estar unidos y se va a formar un solo segmento, el ápico posterior, que es el segmento 1, que va a estar acá, ¿no? En esta región acá. Ápico posterior, porque va a estar involucrando los bordes posteriores y el borde superior del pulmón, del lóbulo superior del pulmón izquierdo. Después, vamos a tener el segmento anterior ventral, que es este de acá, el segmento 2, que va a estar relacionándose con la cara anterior del lóbulo superior del pulmón izquierdo. Y tenemos también dos lengüetas acá. Lóbulo lingular, por así decirlo, es un pequeño lóbulo, una pequeña región que va a estar relacionándose con parte del corazón izquierdo, ¿no? Con parte de lo que es el ventrículo y la aurícula. Hay algunos autores que mencionan aurícula, otros que mencionan ventrícula. Eso va a depender del libro que ustedes lean. Entonces, el lingular superior lo vamos a tener en esta región de acá, y el lingular inferior lo vamos a tener en esta región de acá. Ambos son estructuras del pulmón izquierdo que se van a estar relacionando, como les digo, con las cavidades cardíacas izquierdas. Es decir, si hay un aumento de presión, una cardiomegalia, por ejemplo, ¿no? A nivel del corazón izquierdo, estas estructuras van a ser las primeras en verse afectadas, ¿no? En el lóbulo inferior vamos a tener 4 segmentos. Vamos a tener también una apical inferior, es decir, al igual que el otro lado, va a haber un segmento que va a estar por encima del resto. Y aparte de ello, en el lado derecho teníamos un segmento basal anterior y un segmento basal medial. En el lado izquierdo lo que va a hacer es la unión entre ambos segmentos. Entonces ya no va a haber un anterior y un medial, sino va a haber un solo segmento, el segmento basal anteromedial. Después tenemos también el segmento basal lateral y el segmento basal posterior. En definitiva, lo que son las segmentaciones broncopulmonares, en el lado izquierdo van a ser 8 y en el lado derecho van a ser 10. Lo que sucede es que en el lado izquierdo, el segmento apical y posterior se van a unir para el lado, van a estar separados en el lado derecho, y en el lado izquierdo van a estar unidos. Igualito, en el segmento basal anterior y medial, en el lado derecho van a estar separados y en el lado izquierdo van a estar unidos, ¿no? Total tenemos 8 y 10. Igualito también, los números también van a ser importantes que se aprendan para los exámenes teóricos que ustedes tengan que dar. Entonces, este es el árbol bronquial que nosotros vamos a dibujar, ¿no? Este es un dibujo del néter, ¿ya? Voy a tener que utilizar lo que son dibujos del néter. Primero tenemos el apical, después tenemos el posterior y tenemos el anterior. 1, 2, 3. Después tenemos acá el lateral y el medial. Después de ello tenemos el basal medial, el basal lateral, el basal posterior y el basal anterior, ¿ya? Y detrás de ellos tenemos un basal superior. Este basal superior es del apical inferior superior. Tiene una característica, es que si ustedes ven la disposición en este lado, van a ver de que su dirección va a ser un poco recurrente. Cuando nosotros llamamos recurrente en anatomía a una estructura, quiere decir de que no está siguiendo el orden o la orientación del tronco principal. Ejemplo, si yo hablo del nervio recurrente, laringio recurrente, me estoy hablando de un nervio que está dando una vuelta y está subiendo para arriba. Igualito es en la segmentación broncopulmonar. Vemos que este bronquio está girando y está dando un segmento para la parte superior, ¿no? Está en contra de la orientación principal del bronquio lobar inferior. En el lado izquierdo tenemos el ápico posterior, que es la unión de B1 y B2, el anterior, que es el B3, el B es de bronquio, por si acaso, el lingular superior, el lingular inferior, el anteromedial, el lateral, lo que es el posterior, y también tenemos una suprabasal superior. Bien, estos basales superiores, que como les digo, son segmentos que van a ser generados por una rama recurrente bronquial, van a tener el lumen, por así decirlo, o la luz de su espacio bronquial mucho más amplia que los otros bronquios que están en el lado, en la base del pulmón.
por ende que va a estar un poquito más predispuesto a infecciones. Este segmento también ha sido descrito como el lóbulo de Nelson. En algunos libros lo pueden encontrar como lóbulo de Nelson o también vértice Fowler, ¿ya? Este es un esquema que, bueno, por así decirlo, un trabajo que hicimos en el anfiteatro, en el cual también vemos la tráquea y vemos la división de la segmentación bronquial, ¿no? Que van a generar los segmentos pulmonares, broncopulmonares, mejor dicho, ¿no? En fin, no voy a recalcar mucho en ello. El pulmón derecho también, de acuerdo a sus segmentos, vamos a poder nosotros tener la proyección de estos segmentos dentro de la superficie pulmonar. Tenemos el apical, el anterior y el posterior de Verde. Este es el pulmón derecho, por si acaso. Tenemos el lado medial y el lado lateral. Tenemos el basal superior y también tenemos el basal medial, el posterior, el lateral y el anterior. De igual manera, también los segmentos broncopulmonares del pulmón izquierdo, vamos a tener el ápico posterior, que como les digo es la unión entre el apical y el posterior, el anterior de azul o de celeste, el lingular superior, el lingular inferior, acá se puede ver también el anteromedial, acá también el basal superior, el basal lateral, el posterior y el lingular inferior, que es el de marroncito. Ya acá debería de haberlo colocado más en esta región para que se relacionen, pero ustedes creo que lo pueden discriminar perfectamente. El que está arribita, de color medio gris, es el lingular superior y el que está abajo es el lingular inferior. Entonces, la conclusión es que todos estos segmentos bronquiales van a generar segmentos broncopulmonares y de acuerdo a ello van a conformar lo que es el parénquima pulmonar. ¿Ya? La arteria pulmonar va a tener también una distribución parecida. La arteria pulmonar derecha va a estar dando la sangre rica en CO2. Recuerden que es una sangre que viene del ventrículo derecho, de acuerdo a tres arterias principales, las arterias lobares superiores, las medias y las inferiores, ¿no? Para las superiores va a tener una arteria segmentaria anterior y una ápico posterior, un tronco arterial ápico posterior, es decir, siempre lo que es los segmentos apicales y posteriores van a estar relacionados. La arteria lobar media para la arteria segmentaria medial y la arteria segmentaria lateral, y las arterias lobares inferiores, en la cual va a haber un tronco, por así decirlo, ¿no? De las arterias segmentarias basales para los cuatro lados, medial, anterior, lateral y posterior, y va a haber una arteria específica para la segmentaria superior, ¿no? También llamada la arteria apical, y a veces se menciona que puede tener una rama accesoria, que es la arteria subapical, ¿ya? Con la arteria pulmonar izquierda pasa similar, también vamos a encontrar lo que son las arterias lobares superiores, las arterias lobares inferiores. Las arterias lobares superiores vamos a tener una arteria segmentaria anterior y otra vez, al igual que en el lado derecho, vamos a tener un tronco arterial ápico posterior. Las arterias lobares inferiores, de igual manera, vamos a tener arterias segmentarias basales en el lado para las cuatro caras, medial, anterior, lateral y posterior, y también vamos a tener una arteria segmentaria superior, arteria del ápice y una subapical, ¿ya? Entonces la distribución en las arterias pulmonares, si bien la arteria pulmonar, la principal, ¿no? La derecha y la izquierda, son distintas en su orientación, en su longitud, la distribución que van a tener dentro del parénquima pulmonar va a ser igual, ¿ya? Entonces, lo que valga para un lado, en este caso sí va a valer para el otro lado. Recuerden que en anatomía, lo que son al menos las partes simétricas, nada es igual el del lado izquierdo que el del lado derecho. Así que recuerden sobre todo sus diferencias. Las arterias bronquiales también van a tener irrigación propia o irrigación nutricia, que son básicamente ramas que vienen de la aorta. En este caso la arteria bronquial derecha, que es una, y la arteria bronquial izquierda superior y la arteria bronquial izquierda inferior. Es decir, lo que te muestra el néter, y lo pongo acá, lo que te muestra el néter, porque es lo que pone el dibujo, es que el lado derecho va a tener una arteria bronquial y el lado izquierdo va a tener dos arterias bronquiales, la superior y la inferior. Es decir, vamos a tener tres arterias bronquiales. Ahora, ¿esto pasa en todos los casos? Obvio que no. Este es un estudio de variación que muestra los diferentes orígenes de las arterias
de las arterias bronquiales. En algunos casos, este es el común que había mencionado, uno para el lado derecho, dos para el lado izquierdo. En este caso vamos a tener 2, 2. En este caso vamos a tener 1, 1. En este caso vamos a tener al revés, uno para el lado izquierdo y dos para el lado derecho. Entonces, lo que siempre les digo, ¿no? Las variaciones anatómicas siempre hay que tomarlas en cuenta. Nada es absoluto en medicina y mucho menos en anatomía. Por ende, puede haber variaciones en cuanto al origen de las arterias bronquiales, en cuanto al número y en cuanto también a su diseño. ¿Ya? Esta es la idea por la cual pongo esta lámina. Las venas bronquiales también. Vamos a tener la vena ácidos, que va a dar una rama, la rama de la vena, mejor dicho, la vena bronquial derecha va a llegar o va a drenar al ácidos, ¿no? Y vamos a tener una vena bronquial izquierda que también va a drenar a la vena hemiácidos, es decir, va a haber dos sistemas acá, la vena ácidos y la vena hemiácidos, que van a recibir el drenaje venoso de las venas bronquiales. ¿Ya? Esto es para esquematizar lo que son la vascularización. Recuerden, las arterias bronquiales y las venas bronquiales tienen que ver con la irrigación y el drenaje venoso, es decir, con la irrigación nutricia, que es muy distinto lo que tienen que ver las venas bronquiales y las venas pulmonares. Las venas pulmonares tienen que ver con el recojo de sangre rica en oxígeno después de la hematosis. Entonces, son dos circuitos vasculares distintos, ¿ya? Este dibujo es para esquematizar ello, ¿no? Son dos circuitos vasculares distintos. Sobre el drenaje venoso pulmonar también debo recalcar de que antes de convertirse en venas pulmonares, también esta va a recibir las venas interdobulillares y al mismo tiempo van a recibir pequeñas venas pequeñitas, ¿no? Que son del intersticio, por así decirlo. Son las venas pulmonares del Lefford, ¿no? Que lo menciona el estudio, que también llegan a las venas interdobulillares. Y también llegan venas que están en el límite entre el parénquima pulmonar y la pleura, en este caso la pleura visceral. Se le denomina también venas pleuropulmonares del Lefford. Todos llegan a drenar junto con las venas interdobulillares a las venas pulmonares. Y estas llegan finalmente, después de salir del pulmón, a la aurícula izquierda. Sobre la inervación pulmonar, vamos a tener dos sistemas también, lo que es el sistema parasimpático y el sistema simpático. En el sistema simpático vamos a tener los ramas cortos que van a generar un plexo pulmonar y las ramas largos que en general van a formar la parte anterior de este plexo pulmonar, ¿no? Lo que es el plexo pulmonar anterior. En el caso de la cadena simpática, la inervación simpática, vamos a tener nervios directos que van a ser generados desde el segundo, tercer y cuarto ganglio torácico, ojo, estoy hablando del ganglio torácico, y los nervios indirectos, que vienen de los ganglios cervicales, sobre todo del ganglio cervical inferior y de los torácicos superiores. Recordemos que ahí tenemos al ganglio estrellado, que es un ganglio que está a la altura de S7 y también se mete dentro de la jaula torácica, ¿no? Tiene cierta relación con la pleura cervical que hemos hablado al inicio de la clase. Finalmente, esto es también para ver la inervación que van a tener. Les había mencionado que la tráquea tenía una inervación, también esta va a aportar a la inervación bronquial y a la inervación pulmonar. Y tenemos otro dibujo para esquematizarlo, lo que son los nervios vagos derecho y el nervio vago izquierdo, que van a estar dando inervación y van a generar el plexo pulmonar anterior, que, valga la redundancia, está orientado en la cara anterior de los bronquios, y el plexo pulmonar posterior, ¿no? Que tiene relación entre los bronquios y parte del esófago. Recuerden que estas estructuras están bien pegadas, es difícil que se pueda disecar, ¿ya? También este es el plexo esofágico como tal, y estos son el tronco simpático, ¿no? Y las cadenas cardíacas, nervios cardíacos cervicales. Este es un examen que se toma para nosotros poder tener una imagen de lo que son los bronquios. Se puede entrar, esto sobre todo en procesos neumológicos. El neumólogo va a poder utilizar la broncoscopía como un examen para nosotros poder extraer líquido del pulmón y poder examinarlo, ¿ya? Esto es sobre todo en pacientes en los cuales se necesita un examen para concluir cuál es la naturaleza de la patología, ¿no? Si es un proceso inflamatorio, si incluso se puede hacer cultivo, etc. Y bien, eso es, me parece que esa es la
la última diapositiva, me permitieron o me encomendaron que pudiera hacer clases, que pudiera hacer algunas preguntas. Sobre las preguntas, quiero recalcar de que yo anatomía lo veo como como su importancia, sobre todo en casos clínicos. Así que solo he planteado dos preguntas para lo que son casos clínicos y voy a ponerlas acá. Ustedes las podrán responder dentro de un tiempo de un minuto y voy a dejar para que ustedes las lean, para que ustedes las respondan y luego de ello yo haré la explicación adecuada, ¿no? Entonces voy a programar una para un minuto, voy a dejar que la puedan ver, que la puedan leer e inmediatamente daré la explicación correspondiente. ¿Ya? ¿Listo? Ya, listo. Vamos a leer la pregunta. A ver, una mujer de 54 años ingresa en el hospital con una herida por arma blanca en la pared torácica, en el área del cuarto cartílago costal. ¿Cuál de las siguientes estructuras pulmonares se encuentran en este lugar? Recordemos un poco de lo que hablamos. Los pulmones van a tener lo que son las cisuras, una cisura oblicua en el lado derecho y en el lado izquierdo y una fisura horizontal en el lado derecho. Ambas, como les mencioné, van a estar generándose, van a estar a la misma altura en la parte superior, lo que es la cuarta costilla. Así que nosotros vamos a ver, acá está mencionándome el cuarto cartílago costal, es decir, va a tener relación con la cuarta costilla. Sin embargo, vamos a ver las claves. Fisura horizontal del pulmón izquierdo es imposible. Si has marcado esto, me sentiría muy decepcionado de mí de no haberte hecho entender de que el pulmón izquierdo no tiene fisura horizontal, tiene una fisura oblicua. Veamos lo otro. Raíz del pulmón izquierdo, no tiene nada que ver. Vértice del pulmón derecho, imposible. En el cuarto cartílago costal, a menos que sea del pulmón en miniatura. Tenemos dos claves. Acá vamos a ver, vamos a descartar algunas. Fisura horizontal del pulmón derecho y fisura oblicua del pulmón izquierdo. Ya. Ambas están posiblemente relacionadas a esta altura. Sin embargo, fue en el pulmón, fue en el cartílago costal derecho. Por ende, todas las claves que sean del lado izquierdo eran para descartar de inmediato. Por ende, la respuesta es la fisura horizontal del pulmón derecho. ¿Ya? Listo. Vamos con una última pregunta, por la cual espero que la puedan contestar bien. Y también les vuelvo a dejar un minuto para que puedan contestarla entre sus casas. Ya. Eh, Bien, vamos a leer el caso clínico para despedirnos después de esta exposición. Un paciente se tiene una anestesia, ¿no? En la broncoscopía
se encuentran alimentos parcialmente digeridos que bloquean el origen del bronquio lobar superior derecho. Ojo, repitamos esa parte. Origen del bronquio lobar superior derecho. ¿Cuál de los siguientes grupos de segmentos broncopulmonares se verán afectados por esta obstrucción? Recordemos, bronquio lobar superior derecho. Es decir, estamos refiriéndonos al lóbulo superior derecho, que va a estar dividido en tres partes. Les mencionaba, el apical, el anterior y el posterior. Si fuera en el lado izquierdo, sería dos broncos principalmente, dos segmentos broncopulmonares principalmente, el ápico posterior y el anterior, pero estamos al lado derecho. Así que, ¿cuál de todas las claves tiene esa división? Apical, anterior y posterior. Obviamente que la alternativa B. ¿Ya? Entonces, las preguntas son así básicamente en casos clínicos. No son preguntas muy rebuscadas. Es cuestión de ubicarse y tener conciencia de dónde estoy parado en cuanto a la anatomía del pulmón. Y de acuerdo a ello yo voy a poder deducir, ¿no?, las respuestas. Igualito. Hubiera podido preguntar de manera concreta lo que son los segmentos broncopulmonares, la segmentación bronquial y los números. Así que recomendación mía, que se aprendan los números del 1 al 10 en el lado derecho y del 1 al 8 en el lado izquierdo. ¿Ya? Me parece que esta es la última. Sí, sí, creo que es la última. Yo con esto me voy despidiendo. Fue un gusto para mí poder colaborar con esta iniciativa del CEN, que la saludo y que me parece muy saludable, que en estos momentos en los cuales tenemos bastante dificultad, sobre todo para las universidades nacionales como nosotros, que no tenemos muchos recursos, poder apoyarnos, ¿no? Y también quizás sea la última exposición que tenga como ayudante de anatomía, porque ya estoy de salida yo de la carrera. Y bueno, fue un gusto poder apoyarlos, gustosos si me vuelven a invitar por parte del CEN para poder apoyar en alguna otra clase, y conmigo será hasta otra oportunidad. Mi nombre es Alonso González y mucho gusto con todos.